Sergio Novelli. Sergio, muchísimas gracias por la amabilidad de atendernos. ¿Cómo estás? Hola, querida Caro, gracias a ti por el contacto que me permites hacer a esta hora. Disculpa que ahí puse mi dedito, pero bueno, nada. Gracias por permitirme estar a esta hora contigo. Sí, aquí estamos en Oslo. Bueno, aquí un poco cansados, agotados, porque tienes que tomar en cuenta que por estos lados ya son las 9 de la noche y bueno, y ha sido una jornada bastante intensa desde la mañana, desde el momento pues en que ya nos enterábamos que María Corina no iba a estar presente en el evento principal que era a la 1 de la tarde, que fue el evento de la entrega del premio. Pero bueno, esto además ha sido no solamente agotador por todo lo que representa como tal, pues una transmisión de este tipo, sino también, Caro y amigos que nos ven, también por lo que ha sido, digamos, la montaña rusa de emociones que hemos vivido. Que si viene, que no viene, que Sí. ahora sí, que ahora no, que de pronto quizás no, que quien va a recibir el premio es su hija, que entonces no, que va a aparecer antes del premio, dicen que no. Ahora informan que va a aparecer en teoría a eso de las 12 de la noche por el balcón, o sea que al final pues nos tienen a nosotros que estamos a la expectativa precisamente con esa angustia de saber qué es lo que va a ocurrir realmente, ¿no? Ujú. Distintos lugares cercanos o ciudades cercanas que han ido a Noruega justamente para respaldar a María Corina, pero también ha sido un reencuentro de periodistas, de políticos en el exilio. ¿Con qué te encontraste vos, Sergio? Con todo eso que acabas de nombrar, Ujú. muchos colegas con los cuales pues sí mantengo contacto, aunque sea de manera virtual, y sí, efectivamente con muchos dirigentes políticos, pero una cosa que me encantó en el día de hoy, sobre todo, claro, que estuve pues en la marcha esta de las antorchas, Sí. muchísima gente bueno, que sabes, que te reconocen y se te acercan y quieren una foto contigo. Porque bueno, porque dicen, bueno, te ven la cara y dice, bueno, este es Venezuela, me acerco de alguna manera a Venezuela y creo que también ha sido una especie, como bien comentabas, de un reencuentro entre nosotros, ¿no? Con esa diáspora que está regada por el mundo. Aquí me he encontrado gente que está, bueno, se nos han acercado gente que está en Suecia, que está aquí mismo en Noruega, en Holanda, en los países, en España, bueno, en diversas partes de Europa, por supuesto, para ellos es mucho más fácil venir, pero también ha venido gente de América, o sea, incluso de otras partes del mundo y no venezolanos también, porque hay muchos que no son venezolanos, pero igualmente también sienten esta causa como propia, como son muchos de los hispanoamericanos, que pues también sienten que esto es una lucha no solamente de María Corina o de Venezuela, sino una lucha de toda Hispanoamérica, porque al final todos queremos la democracia, vivir en democracia, eso es lo que queremos. Sergio, sé que le pregunto al periodista, pero también le pregunto al venezolano, al corazón tricolor en voz, así que te voy a pedir que me contestes desde tu periodista. Vale, vale. ¿Crees que están ante la inminencia de un cambio, de una restitución de las instituciones democráticas, de un camino definitivo hacia la recuperación de la libertad en Venezuela? Bueno, Carolina, o sea, todo parece indicar que eso es lo que viene, ¿no? Yo no te lo puedo asegurar porque al final, pues no tengo, digamos, la información de primera mano, pero todo parece indicar que es así. Que cómo se va a dar ese cambio, mira, no lo sé, no te lo puedo, digamos, lo puedo visualizar, pero no sé si va a ser tan inminente como pues, muchos creen que vaya a ser. Pero el solo hecho, por ejemplo, de este reconocimiento internacional que se le ha hecho a una persona que ha luchado por más de 20 años por esa democracia, por el rescate de la democracia, es primero un golpe bajo contra el régimen venezolano, por un Ujú. lado, y por el otro ha sido respaldada por los países democráticos de la región. Por eso vimos aquí en Oslo al presidente de Panamá, al presidente de Argentina, al presidente de Paraguay, así como hemos visto pues, a varios de los representantes y diputados de diversas partes del mundo, de España, de Colombia, de Estados Unidos, han estado aquí, porque al final sienten que, bueno, que esto efectivamente pues, es un avance o un impulso hacia lo que vendría para Venezuela. Ujú. Y sobre todo, bueno, después de todo lo que ha sido este despliegue militar que se ha realizado por parte del gobierno de Estados Unidos en contra
de lo que pues han calificado como un cartel del narcotráfico en Venezuela, dirigido en todo caso por el propio régimen venezolano. Mm. Entonces, bueno, pudiera ser. La verdad es que uno quiere creer en eso, Carolina, porque yo tengo más de 8 años ya fuera de mi país, yo no he podido volver, tengo mi familia, pues digamos mi núcleo familiar está conmigo, pero el resto de mi familia está en Venezuela. Y bueno, y por más que sea, bueno, uno tiene como que su corazoncito, al final uno representa al país donde quiera que uno va, pero uno tiene siempre su corazoncito con Venezuela bastante ligado. Ujú. Y por eso te digo, o sea, al final también creo que no puedo solo hablar como periodista, también tengo que hablar como humano, como ser humano, como ciudadano, porque sí quiero un cambio para mi país, lo necesita Venezuela, no tanto por mí, es que lo necesita, el país lo Ujú. necesita, el país se ha ido poco a poco debilitando, bueno, tú has estado en Venezuela, lo has vivido, has sido también protagonista o testigo de lo que ha ocurrido en Venezuela, de lo que ocurre en Venezuela, y necesita un cambio Claro que definitivamente. sí. Entonces, mira, yo creo que sí, yo creo que, bueno, no puedo decir que es inminente, como era tu pregunta, pero creo que viene en algún momento y esa esperanza no la podemos perder. Ujú. Y por eso creo Y, que el premio es un impulso para ello. y en Claro, ese dime. sentido, Sergio, ¿qué significa María Corina Machado? Porque quizás quienes nos siguen, y de hecho Sí, podría ir para atrás sí, al año 2019 con el frustrado paso de la ayuda humanitaria, antes incluso con la emergencia de la figura de Leopoldo López, quien luego fue condenado por el régimen a tener que sí. vivir en reclusión, después finalmente salió del país, un poquito más atrás con la figura de Capriles, hoy más controvertida. Hubo muchas instancias en las que parecía que algo iba a pasar. ¿Qué es distinto en la figura de María Corina Machado? Porque María Corina ha sido muy consistente con su palabra. Y te lo dice una persona que en un momento no llegó a creer en ella. ¿Me explico? Ok. O sea, en algún momento yo también, como periodista, pues decía, Oye, María Corina es muy radical. Esa era Eso la no lo palabra, quiere." siempre, Sí, radical, siempre. sí. Radical. María Corina es muy radical. Y recuerdo, Carolina, que en algún momento, yo creo que fue como en 2019, ya yo vivía fuera del país, y yo le hice una entrevista a ella y yo dije, María Corina, tú puedes ser presidente de Venezuela. Y ella se reía y entonces yo le digo, pero es que te estoy entrevistando. Yo digo, wow, te visualizo como presidente del país. Nunca, ojo, y en ese momento estaba, o sea, no había, no estaba, no tenía la figura que tiene hoy. Pero ella, desde y le comenté en ese instante, yo le dije, María Corina, lo que pasa es que tú has sido muy consistente con lo que tú has dicho. Lo que tú has dicho, lo has cumplido. Y todo lo que tú has prometido, o intentas cumplirlo, o lo has realizado como tal. Y Ujú. hoy, en las palabras, por ejemplo, que decía su hija, Ana Corina, a quien hemos tenido la oportunidad de hablar con ella hoy, eh, ella decía que su mamá, pues efectivamente, nunca, o trata nunca, porque al final todos somos seres humanos, de no romper una promesa. Y Sí. ella ha prometido no solamente eh, cumplir con el país, sino que en este caso, que mucho se ha criticado de que si salió, que si no salió, que si está aquí, que si no está aquí, que tiene que regresar. Bueno, ella dijo, yo voy, yo salgo, pero yo regreso a mi país porque, bueno, porque forma parte de mi Con María lucha. Corina Machado el 28 de julio de 2024, un diálogo cara a cara que pudimos tener en el Sí, comando de campaña cuando, ok. bueno, O no estaban estuviste muchos, allá, claro. cuando estaban muchos de los que hoy son presos políticos en ese mismo lugar. Recuerdo incluso algunos de los rostros. Vamos a escuchar lo que decía María Corina Machado Vale. sobre el precio a pagar por asumir esta consistencia histórica de la que habla Sergio. ¿Cuál ha sido el costo personal más alto de ser una opositora de la primera hora del chavismo? Bueno, primero, a nivel personal, la separación de mis hijos. El haber tenido que tomar una decisión de que yo no podía seguir haciendo mi trabajo con mis hijos en Venezuela, porque los exponía. Y fue una decisión muy, muy difícil. Tengo 10 años con prohibición de salida del país, los veo muy poquito. Pero adicionalmente a eso, emprendieron una campaña brutal de desmoralización, de ataque al honor, que ese duele más que el ataque físico, ¿no? ¿Qué le dicen sus hijos ahora? Cuentan los días, cuentan los días. Anoche hablaba con ellos, porque obviamente querían venir y al final decidimos que mejor no.
Y bueno, lloramos los cuatro, pero de alegría. Bueno, lloramos los cuatro, cuenta María Corina Machado, y cuenta justamente todo este tiempo, Sergio, que estuvo lejos de sus hijos. Entiendo que el costo personal de María Corina es el costo personal de muchísimos otros venezolanos, pero creo, y en esto me parece importante marcar, que la permanencia en el país y el haber sacrificado tanto es lo que la hizo conectar tanto con la madre venezolana que tiene a sus hijos afuera, con el abuelo que pide el regreso de los nietos. Me parece que ahí hay una fibra emocional que toca María Corina que no toca casi ningún otro liderazgo, ¿no? Sí. Y que además Carolina también se hizo en el marco de un estatus democrático, o sea, en relación con lo que sabíamos que venía, porque sabíamos que venía toda una persecución política, no solamente en contra de ella, sino en contra de muchos opositores, para que no se realizara en las elecciones en Venezuela, o se realizaran de una manera muy parcializada Claro. hacia, por supuesto, el régimen. Por ¿Y supuesto. qué ocurrió? Nunca se esperó lo que ocurrió, y que creo que estabas comentando un poco antes en el noticiero, que me pareció escucharte, que, estuviste contando un poco la historia de lo que fue. Primero, ella gana las primarias, de la manera en que ganó esa Con más primaria, del además. 90% del Algo, respaldo. Sí. algo absurdo, o sea, Sí, sí. pensarlo de esa forma. Y entonces, dentro del grupo de los candidatos de la primaria, sale uno a decir que había sido robada la elección, y resulta que ese que sale a decir termina siendo digamos, una ficha del régimen Sí, un doble agente. dentro de ese grupo. ¿Recuerdas? El Sí, sí, representante claro. de ese momento de Acción Democrática. Entonces luego, ok, todo lo que pasó, María Corina, la candidata, digamos, oficial de la oposición, no, le inhabilitan, no puede ser candidata, y escoge, bueno, ya tú sabes la historia, pero Sí, para sí. aquellos que no la sepan, escoge una persona, Corina Lloris luego le inhabilitan, no puede ser Corina Lloris, escogen a último minuto a Edmundo González Urrutia. Sí, un candidato, como decían, tapa, y al final terminó siendo el candidato y hoy día presidente electo de Venezuela, que también está aquí en Oslo, en Noruega. Entonces, tú dices, bueno, ok, se dio todo este proceso, y María Corina ha seguido fuerte, firme en sus ideales y en su discurso. Y todo eso, como bien comentabas, ha calado profundamente. Y por eso hoy esa multitud de gente que vino de diferentes partes del mundo hasta acá, en un viaje que no es nada fácil con el No, invierno que está haciendo aquí hoy día, wow, tú dices, no, es que esto vale la pena. Y hay mucha expectativa para lo de esta noche, porque en perdón. teoría va a Sí, aparecer a las 12. claro. Y aquí estamos, ahí te dijo, Allí claro, van aquí a estar. Per- estamos reventados, como decimos nosotros los venezolanos. Me Y entonces tú imagino. dices, no, vale, no, 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 bueno, pero nada, forma parte del trabajo y forma parte también de esa lucha por la democracia que todos anhelamos. Tenemos enseguida información para sumar con Gonza Báñez, pero quiero, Sergio, y además quiero que se sume también, pero quiero, Sergio, preguntarte, creo que estaba por ahí Carla Angola, que fue quien le saca Está la... conmigo aquí al Está lado, Carla... lo que pasa es que Ponele a Carla estamos... Angola, por favor. Carla Aquí Angola está, es una ya va, periodista también muy ya que reconocida de tengo... Venezuela. Carlita, te puedes acercar, estás en transmisión. Tengo a Caro Amoroso aquí y a Gonza Ibáñez, que seguramente los conoces a los dos. Gonza, ¿cómo estás? Que no te había ¿Cómo visto. andás, Sergio? Un Bueno placer. verte por aquí, brother. Un placer Aquí está mi escucharte. querida Carla Angola. Si tú sabes que al final todos terminamos trabajando en lo mismo. Hola, Carla, ¿cómo estás? Carla, ¿lograste la confirmación de que a la medianoche se la va a ver? Ay, no te estamos escuchando bien. Creo Ya que va, es el déjame otro- ponerte. El otro auricular. A ver. Ahora tú el mic. Ajá. A ver, aquí Ponte me los dos. escucho. ¿Me oyen ahora? Ahora te oímos. Sí, sí, sí. Perfecto. Ay, qué bueno. ¿Cómo estás, No, Carla? bien, estoy bien, Caro, creo, gracias por este contacto. Aquí estamos lo que queda de nosotros, la verdad, estamos agotados, pero me lo confirmó su hija en el Gran Hotel cuando ella justamente baja del balcón en el que debía estar su mamá, porque ese es el balcón del Nobel en el que, por tradición, el galardonado con el Premio Nobel de la Paz aparece y recibe la marcha de las antorchas, como vemos en esas imágenes preciosas. Como ella no fue a recoger el premio y me imagino que todavía no estaba lista, porque además ella merece, como dice su hermana, un poco de vida, un poco de reencuentro con el mundo que se perdió durante 15 meses, y el abrazo de su mamá, de sus hermanas, etcétera, no apareció, pero Ana Corina lo hizo junto a su hermano Ricardo,
y cuando bajó la pude interceptar ahí en la escalera antes de ir a la cena, al banquete de 200 personas con la familia real de Noruega y con los príncipes herederos. Y allí me dijo: Carla, necesito que le digas a los venezolanos que mi mamá va a aparecer aquí en este mismo balcón después de las 12 de la noche y le quiero pedir a los venezolanos que vengan a acompañarla. Entonces sí, su propia hija lo confirma y dice que María Corina Machado va a querer reencontrarse con los venezolanos. La verdad es que yo no sé cómo va a ser el tema de, sí, del audio o de si se le va a poder escuchar el mensaje, porque yo intenté y Ana Corina como que hablaba ahora y no se le escuchaba. No es Sí, un balcón tan alto, pero no hay nada de acústica. La gente está obligada a ponerse de pie, acercarse. pues como a una cuadra de Claro. distancia. Entonces Mm. no sé, pero solo verla va a ser una muy importante, maravillosa y además nos va a dar mucha tranquilidad a muchos meses de ansiedad, la verdad. Carla, enseguida vamos a sumar información que viene de los Estados Unidos, pero les dejo esta pregunta a ambos, y es ¿qué piensan ustedes que puede pasar en las próximas horas o qué información tienen también del contacto directo con los colegas en Estados Unidos? Porque forman parte del exilio venezolano en Estados Unidos. Pero vamos antes a información que tiene que ver con Donald Trump. Gonza. Sí, efectivamente, Sí. Caro, porque hace un ratito adelantábamos esta información que estaba circulando, que era la incautación de El buque. un barco carguero, un buque carguero en las costas de Venezuela, y lo acaba de confirmar el propio presidente Donald Trump en una de estas conferencias de prensa con una respuesta muy escueta que dio el mandatario norteamericano. Si te parece, lo escuchamos porque es la confirmación de esta presión que en este día tan importante e histórico crece también por parte de Estados Unidos hacia el régimen de Venezuela. Si te parece, lo escuchamos, Caro. As you probably know, we've just seized a tanker on the coast of Venezuela, a large tanker, very large. Probablemente Largest one sepan ever seized, que actually. hemos incautado un And, carguero muy other grande. things are happening, so you'll be seeing that later, and you'll be talking about that Que later van with a some ver other después que vamos a people. hablar al respecto. Es uno de los más grandes que hemos visto en el último tiempo. Es lo que dice el presidente Donald Trump. Lo importante a esta hora, después van a dar más información, es la confirmación entonces oficial de, en este momento tan importante, y repito, y tan histórico, de la incautación de un buque carguero frente a las costas venezolanas. No confirmó si era un buque ruso, si era de Venezuela, pero sí que era uno de los tantos sancionados por el propio gobierno estadounidense para aumentar la presión también económica, ¿no?, contra el régimen chavista. Ujú. Bien, atención con esto, hubo un trascendido, ahora vamos a ver más detalles y seguro tendremos la confirmación de que podría tratarse de PDVSA, ¿no? De una embarcación de PDVSA, pero todavía no tenemos confirmadas más precisiones. Retomamos el contacto con Sergio Novelli y con Carla Angola en Oslo, abusando un poquito de la enorme generosidad de estos grandes colegas. Carla, quiero preguntarte qué se está diciendo en los Estados Unidos, en la comunidad periodística, en la comunidad de periodistas latinos en el exilio que siguen esto casi minuto a minuto. ¿Qué puede pasar en los próximos días? Mira, yo creo que uno de los mejores resúmenes de lo que está ocurriendo en Venezuela y además de la revelación para el mundo, finalmente, de todo lo que hemos denunciado por 26 años, por 26 largos años, fue el discurso del presidente del Comité Noruego del Claro. Nobel. Es una radiografía de lo que ha estado ocurriendo en Venezuela, sin cortapisas, sin suavizarlo, de manera brutal, directa. Le llamó criminal de lesa humanidad, le llamó autoritario, le llamó además al diálogo algo inútil que él ha manipulado para ganar tiempo. Ujú. Y además llamó la represión por su nombre, tanto que describió la tortura, colocó ejemplos de víctimas reales El de del Juan narcorrégimen Requesens. terrorista, así es, y también de los niños que tienen que ver a sus padres Sí. ser secuestrados delante de sus ojos. Es decir, hay la persona que además lo asesora al comité hizo un trabajo extraordinario, porque además él también se nota que abrazó la información, la comprende perfectamente, la conoce, habló con absoluta propiedad. Y eso era lo que nosotros necesitábamos después de todo este tiempo, o durante todo este tiempo. Y él demandaba al mundo que está llegando tarde, pero ya llegó el mundo. Gracias a Dios ya llegó ese mundo. Ujú. Y tanto llegó el mundo que ahora, después de haberlo intentado todo, por eso es que se le da a los venezolanos el Premio Nobel de la Paz, porque los venezolanos siempre le apostaron a la paz. El único que provocó la guerra
y la salida de la fuerza fue el régimen, porque si se hubiera separado del poder después del 28 de julio no estaríamos en este momento con una operación de 18 activos en el Caribe. Estaríamos justamente viviendo ya un nuevo gobierno. Y por eso el mismo régimen narcoterrorista nos arrastra a una situación que los venezolanos no deseamos. No queremos violencia. Los venezolanos lo que están esperando, Carolina, es que llegue ya el momento de la libertad y la democracia para no mirar nunca más hacia atrás. Para mirar hacia atrás, para ver las heridas, para recordar las lecciones, esto no se repita nunca más y nadie nos vuelva a hacer esto, pero quieren mirar hacia adelante, no quieren ni revancha, no quieren tampoco venganza, lo que quieren es vivir, abrazar a las familias como hoy se va a abrazar María Corina Machado con sus hijos después de casi 3 años, con su mamá después de 2 años, con sus hermanas después de 1 año sin verlas. Eso es que María Corina encarna los deseos de los venezolanos, lo que ella vive lo vivimos todos, tenemos familias rotas, separadas, y todos queremos reencontrarnos de nuevo en el mismo lugar, en el lugar que más amamos todos. Y siento que estamos cerca de eso, porque aun cuando estemos hablando de drones, de misiles, la posibilidad de ataques por tierra, la verdad es que somos los venezolanos quienes vamos a tener que materializar esta transición. Somos nosotros los responsables de que esto sea estable, sea seguro, sea gobernable y esto se pueda mantener en el tiempo. Porque no hay paz si no hay democracia. Lo único que promueve una paz duradera es justamente la democracia, la gran lección del Nobel de este año. Carla y Sergio, les propongo, no sé si pueden ver la pantalla, hay una imagen que seguramente ustedes vieron, pero que a mí me gustaría compartir con la audiencia. Ahora voy a pedir el tape. Es una imagen que tomó Luis Gonzalo Pérez. Es esta imagen de la campaña. Es un niñito con la bandera de Venezuela llorando. Hay muchísimas imágenes de niños, pero esta fue particularmente viral. Esta secuencia, dicho sea de paso, ese periodista tuvo que exiliarse, justamente por registrar esas caravanas épicas donde pasaban escenas como esta, y verdaderamente pasaban escenas como esta. Tanto Gonza como yo pudimos estar en Venezuela y ver las caravanas en torno a la figura de la líder opositora. La persona que captó estas imágenes debió exiliarse. Carla y Sergio, recién Sergio lo mencionaba un poco, pero a vos, Carla, también quiero preguntarte por tu costo personal, ¿no? O sea, vos has estado y estás muy en la mira del régimen, mencionada casi permanentemente, abonada en el mazo dando de Diosdado Cabello. ¿Cuál ha sido el costo personal para vos de alzar tu voz desde el exilio? Tú sabes que esa pregunta te la agradezco porque la verdad es que los periodistas, y tú lo sabes bien, nosotros no hablamos nunca de nosotros. Nosotros tenemos una misión colectiva y la verdad es que uno termina renunciando a su propia vida, ¿no? En sacrificio de tiempo, etcétera. Pero no lo digo con pesar, lo digo con mucha satisfacción. Y esto sí, hay un costo, para todos los venezolanos hay un costo personal. De hecho, yo tuve que salir del país porque persiguieron a mi esposo y a mi suegro. Y ellos saben hacer las cosas en el sentido de que ellos no fueron directamente por mí, sino que van detrás de lo que más te duele, que es la familia, justamente. Por eso es que la familia, el que haya María Corina Machado colocado a la familia en el centro de las prioridades, hizo que todos conectáramos con ella de inmediato, porque es que aquí a lo que más le han hecho daño es a las familias. Porque cómo recuperas todos esos años, no solo los que no hemos vivido en mi país, que ya son 12 casi, sino los años en los que yo me he perdido también la vida de mis seres queridos y ellos se han perdido la mía. Incluso mi propio esposo en mi casa se pierde mi vida o yo me pierdo la de él porque estamos 24/7 trabajando por esto. Y uno viaja y entonces ahora acompaña a María Corina y acompaña a los venezolanos aquí en Noruega, pero mira, todo esto va a valer la pena y Dios y nosotros mismos con el trabajo que hemos hecho nos vamos a compensar con creces. Esto, la recompensa para los venezolanos va a ser que haya valido la pena toda esa suma de años de sacrificio, de dolor. Lo que a mí más me genera sufrimiento es quienes no van a poder reencontrarse con esa libertad. Porque es verdad, todos hemos perdido algo. Pero quienes perdieron la vida nunca la van a ver, nunca van a poder ver esa libertad y esa democracia por la que justamente sacrificaron su existencia. Y eso es lo más doloroso. Y también las cicatrices con las que muchos van a cargar, porque todos tenemos un poquito de
de síndrome de persecución y sufrimos de ansiedad y siempre pensamos que nos van a buscar porque lamentablemente este régimen también ejecuta la represión transnacional. Pero Sí. quienes han sido torturados, quienes han sido lastimados físicamente, a quienes les han hecho daño psicológico en esas mazmorras, ellos van a tener que cargar con esas heridas. Pero y sabes que aún así, ellos no están buscando, sí, justicia, es verdad, pero lo que más busca una víctima es que el mundo le diga, finalmente te creo, ya entiendo que me estuviste contando la verdad todo este tiempo. Eso es lo que busca una víctima. Cuando el mundo, ahora que está empezando a hacerlo, le siga contando a los venezolanos o dándole espaldarazo a los venezolanos, diciéndoles te creo, y sí, la verdad está de tu lado, la razón siempre estuvo de tu lado, esa va a ser la mayor recompensa para todo. Y verdad que vendrá la justicia y vendrá también eso, pagar cuentas a quienes hayan sido responsables de crímenes que no prescriben y crímenes que sí, probablemente las víctimas los pueden perdonar, pero hay que enfrentarlos a tribunales y hay que enfrentarlos a una sanción, a un castigo. Es la marcha del león, rugiendo cada